Material realmente valioso sobre cómo hacía Martín Belaúnde para hacer sus negocios y realmente a qué se dedicaba, cómo usaba sus contactos en el poder y qué inversiones trataba de propiciar. Usted, señor Martín Belaúnde, ¿qué es? Yo soy empresario. ¿Y por qué busca intentar ser exitoso en algún momento de su vida. En ese camino espero estar. Esto es lo que decía Martín Belaúnde Locio en mayo pasado a la periodista Milagros Leiva cuando se le inquiría por su actividad profesional. El hombre en realidad no faltaba a la verdad cuando decía ser un empresario con pretensiones de éxito. Hace unas semanas, Cuarto Poder tuvo acceso a información proveniente de correos electrónicos de una de las cuentas de Martín Belaúnde Locio. Lo primero fue cruzar información suficiente que probara su autenticidad y luego ordenamos los correos por temas. Estos mails dejarían en evidencia los verdaderos negocios de este personaje durante estos años de administración humanista. Esta es la página web de la empresa Antalcis SL, una constructora de capitales españoles. En el 2006 pasó de ser una microempresa que hacía obras de infraestructura menores en la región española de La Coruña a convertirse en una de las principales firmas de España dedicadas a obra pública. Según su página web, fuera de la madre patria tienen presencia en países como Portugal, México, Panamá y Perú. La cara visible de esta firma es el empresario Luis Vilariño García, conocido en ese país, entre otras cosas, por ser un aficionado a los rallies y las carreras de autos. Es más, Antalcis aparece como el patrocinador principal en su vehículo de competencia. Las posibilidades a día de hoy son tres. Una es una marca traer un coche novedoso y... Según un cruce entre lo que señala la página web de esta empresa española y el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, el OCE, Antalcis desde su llegada al Perú el 2011 ha ganado obras en nuestro país por cerca de 150 millones de soles. En su página web publicita como sus grandes proyectos en el Perú la mejora de los servicios deportivos en el complejo Elías Aguirre de Chiclayo por un monto de 93 millones de soles. Además, se ha encargado del montaje, lanzamiento y obras complementarias del puente Comuneros y la construcción del puente La Eternidad, ambos en Junín, por un costo superior a los 15 millones de soles en total. A eso se suman las mejoras a la infraestructura educativa del Colegio Carlos Fermín Fiscarral en la región de Madre de Dios con un costo superior a los 23 millones y medio de soles. Y la mejora de unas calles en el distrito Coronel Gregorio Albarracín de Tacna por un monto superior a los 7 millones de soles. El problema es que muchas de estas obras no han concluido o simplemente no han comenzado. Según la información a la que tuvimos acceso, detrás de la operación en Antalcis, Perú, habría estado todo el tiempo Martín Belaúnde Locio. En las comunicaciones electrónicas se presenta como socio de la firma española en el Perú y evidencia un poder de decisión solo comparable al de Vilariño, el jefe de la empresa matriz en España. Lo que yo estoy hablando con usted puede decir lo que quiera. De verdad, ¿eh? Yo creo que no le estoy contando nada y los papeles que quiera. Yo le doy todo. Lo que ha hablado conmigo puede decir todo lo que hemos hablado. Quien aparece en imágenes se llama Javier Vilariño, es hermano de Luis Vilariño y gallego como él. Es actualmente director de contratación internacional de Antalcis y, como vemos, no tiene el más remoto interés en declarar para nuestras cámaras. El tema de Martín Belaúnde Locio lo pone muy nervioso e incómodo. Si bien no nos dio una entrevista grabada, fuera de cámaras nos comentó que Antalcis llegó en el 2011 a Perú de la mano del reconocido hombre de negocios Rodrigo Arosemena, quien la fundó en febrero del 2011 con su hermano Luis Vilariño. Así figura en registros públicos y así lo confirmó a nosotros el propio Arosemena. Se constituyó la empresa, me pasaron 3 meses o 4, exactamente no lo sé, muy poco tiempo, pero ya se puso un poquito la relación un poquito friccionada. Yo le dije, mira, yo quisiera manejarlo bien esto, yo directamente. Me dijo, no, yo también voy a mandar a una gente de España. Y la verdad es que no me gustó mucho y renuncié, me fui. Arosemena sostiene que a los meses de fundada se retiró de Antalcis. Fue reemplazado en la gerencia por Juan Carlos Rivera Hidrogo.
un personaje vinculado al Partido Nacionalista y que según la OMPE dio cerca de 200.000 nuevos soles a las campañas presidenciales de Ollanta-Humala en el 2006 y el 2011. Arosemena dice que mientras estuvo en Antalsis nunca vio u oyó hablar de Martín Belaúnde Locio. ¿Usted conoció a Martín Belaúnde Locio en esta operación? ¿Usted, digamos, cuando la empresa se fundó, el señor apareció ahí? No, absolutamente. Por eso me he extrañado, ¿no? Cuando me lo han contado. No, yo no. Para nada, ni sabía que estaba. Javier Vilariño, por su parte, nos dijo fuera de cámaras que Belaúnde Locio nunca fue socio de la firma, que en su momento se requirió de sus servicios como lobista y que hoy la empresa no tiene ninguna relación con este señor. Sin embargo, los correos de Belaúnde parecen desmentirlo. Si bien su nombre no figura en registros públicos, todo parece indicar que para octubre del 2012, es decir, a más de un año y medio de su formación en el Perú, Martín Belaúnde Locio veía todo lo referente a Antalsis y a su operación en nuestro país. Y no solo él, sino también su hermano Arturo. En este correo de fecha 10 de noviembre del 2012, Martín Belaúnde le responde a su hermano Arturo por una consulta sobre unos inversionistas que querían ir en pared con Antalsis para algún proyecto de obra pública en nuestro país. Martín dice lo siguiente: Arturo, leí tu mail con interés así como el mail de tus amigos. Nos encantaría ayudar y participar en la propuesta de tus amigos, pero por ahora nos es imposible por cuanto tenemos capacidad de contratación libre por 400 millones solamente. Y nuestras expectativas de obra están prácticamente copadas. Belaúnde se estaba refiriendo a la capacidad de contratación de Antalsis que figura en el OCE. La respuesta es enviada por Arturo a su amigo inversionista. Estimado Luis, te alcanzo respuesta de mi hermano quien es socio de la filial Perú de una de las empresas que te ofrecí. La empresa se llama Antalsis, es muy sólida y líquida. Podemos hacer muchas obras juntos en un futuro, la idea es que se pueda comenzar. Otros correos dan a entender el compromiso de Martín Belaúnde Locio para con esta empresa. El 12 de noviembre del 2012 le escribe a Luis Vilariño que a Antalsis tengo que defenderla con la vida. 3 días después, Paulo André, uno de los directivos de la empresa, le escribe a él y a Juan Carlos Riveri Drogo lo siguiente: Juan Carlos, cuento contigo y con Martín para llevar por delante esta misión, porque vuestro compromiso con Antalsis y conmigo se ha revelado verdaderamente serio. En otro correo del 21 de noviembre, otro directivo de Antalsis, Joao Costa de Castro, muy importante en esta historia, se refiere a Rivera Drogo y Belaúnde Locio como estimados accionistas y les envía la previsión de la producción de Antalsis para el 2013, donde figuran las obras que tienen en Perú y aparecen en su página web. A ambos les pide comentarios para definir el presupuesto final. Como le digo, creo que ese señor tenía algo que ver con Antalsis, no sé si era socio o no le puedo yo garantizar que no haya habido ningún tipo de comunicación entre empresas, ¿no? En el ámbito de que creo que ese señor era socio de Antalsis, no sé, usted quizá lo pueda saber. Quien habla se llama Luis García Segurao y es gerente general de la filial en Perú de la constructora Grupo Ortiz de España. Tras 2 convocatorias previas, una que fue declarada desierta y otra nula, en mayo del 2013 el consorcio Chiclayo, integrado precisamente por el Grupo Ortiz y Antalsis, ganó la buena pro para la ejecución de las obras de mejoramiento de los servicios deportivos en el complejo Elías Aguirre de Chiclayo, por un monto total de 88 millones de soles que formaban parte del presupuesto para obras del Instituto Peruano del Deporte, el IPD. Una obra que serviría supuestamente para los 17º Juegos Bolivarianos 2013. Sin embargo, desde esa fecha a la actualidad, la obra no presenta ningún avance. Es más, en mayo de este año se resolvió el contrato debido a que el consorcio Chiclayo presentó un expediente técnico que disparaba el precio de 88 millones a 117 millones de soles. Dinero que no tiene presupuestado el IPD. Este año hemos tenido que cancelar el contrato porque las cifras del proyecto en sí eran superiores a la hora que ganaron concurso oferta. Entonces ese contrato se ha eliminado. ¿Cuánto se desembolsó a este consorcio? La parte que corresponde al expediente técnico, ¿no? Que eran para que hagan la 400 y pico mil soles para que concluyan el expediente técnico. Esto es lo que dice Francisco Boza, jefe del IPD, respecto a lo que sucedió con el consorcio Chiclayo integrado por Antalsis y Ortiz.
Sin embargo, los correos de Martín Belaúnde Locio que revisamos, referidos a este tema, sugieren manejos muy poco santos de los procesos de selección con el Estado. En una comunicación de chat con el usuario G. Bernal, un aparente consultor, Martín Belaúnde Locio dice lo siguiente: necesito hablar contigo urgente, acabo de cerrar el tema de Chiclayo, ustedes son los consultores. Estamos cambiando bases en observaciones para que no haya necesidad de experiencia en concursos oferta. Dedícate a buscar profesionales. En otro correo del 14 de noviembre del 2012, Joao Costa de Castro, el entonces directivo de Antalsis, le escribe a Belaúnde Locio y a Riveri Drogo lo siguiente: el consultor que te hablamos ya nos confirmó que tiene todos los técnicos que están en las bases. Esta información es muy importante porque si es verdad, no tenemos que cambiar las bases en este tema y dejamos una barrera para las otras empresas. Hay más información privilegiada que nos pasarán nuestros amigos que tenemos que discutir. ¿A qué se estaban refiriendo estos señores con cambiar las bases del concurso en Chiclayo? Lo curioso es que tras una tercera convocatoria, el consorcio formado por Antalsis y Ortiz participó en solitario proponiendo 88 millones de soles como lo solicitaba el IPD, a pesar que inicialmente ofertaron 102 millones de soles. ¿Por qué Antalsis bajó tanto su oferta inicial? ¿Habrá acaso tenido acceso a información especial para poder ganar? ¿Cuál era la necesidad de enviarle esta información al señor Martín Belaúnde Locio por interpósita persona? Pero a ver, como dices, yo no se lo he enviado a Martín Belaúnde Locio, sino a un correo de Bello del Real, viendo la posibilidad de que se pueda hacer la continuidad de los proyectos de inversión en el Congreso, de la ley de presupuesto. ¿Y qué papel cumplía el señor Bello del Real en todo esto? Tengo entendido que de ahí se lo iba a poder el vínculo que él tenía, que conocía a Martín, ¿no? Hay un par de correos que parecerían cerrar este círculo que comprometen al actual jefe del IPD, Francisco Boza, y que por sobre todo dibujan claramente la imagen que entonces ya se manejaba de Belaúnde Locio, el hombre del contacto y la llegada al poder. El martes 27 de noviembre del 2012, Boza envía desde su correo electrónico un documento clave a Jorge Bello del Real, que es uno de los hombres de confianza de Martín Belaúnde Locio. Bello del Real aparece como gerente en Asiasac, una de las empresas de Martín Belaúnde. En este correo, Boza le dice lo siguiente a Bello del Real: te adjunto lo aprobado y nuestra propuesta. Lo va a presentar Zenaida, necesitamos que se apruebe según la sugerencia. ¿Qué era lo que le estaba enviando Boza a uno de los hombres de Belaúnde Locio? Nada menos que una corrección a la ley de presupuesto del 2013 que debía verse en el Congreso, para que los recursos ordinarios a gastarse en la ejecución de obras para los Juegos Bolivarianos, entre los que figuraba este polideportivo y que estaban en el pliego presupuestal del 2012, pudiesen ser gastados el año siguiente. Bello del Real reenvía este correo a Martín Belaúnde Locio, quien a su vez le envía el documento a un tal Carlitos, quien sería un asesor parlamentario. Belaúnde dice en este correo: Carlos, porfa, necesito que imprimas el cuadro adjunto y se lo entregues a Josué para la ayuda respectiva. También entrégaselo a Angelito, el que trabaja con Víctor Isla, es bien importante. Omite los nombres de abajo, solo el documento. No hay que olvidar que en esa época Víctor Isla era presidente del Congreso y que los congresistas oficialistas Josué Gutiérrez y Zenaida Uribe resultaban entonces gravitantes para los planes de Belaúnde. Gutiérrez era presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso y Uribe, ex voleibolista, estaba involucrada en la organización de los bolivarianos. Si esto se quería ver y discutir en el Congreso para una posible ampliación, ¿qué tenía que hacer el señor Belaúnde Locio en todo esto? No trabaja en el Congreso, no es parte del gobierno. Es correcto lo que tú dices, ¿no? Pero tiene, tiene posibilidades de tener amistades y podía apoyar en esta legislación, ¿no? En este pedido de ampliación del gasto corriente, pasarlo de un año a otro, ver las posibilidades de gestionar esto en el Congreso, ¿no? ¿Eso creía usted o eso le dijo él? No, yo creía eso, ¿no? Los congresistas nacionalistas Isla, Gutiérrez y Uribe han rechazado haber recibido sugerencia alguna de Martín Belaúnde Locio para que este tema fuera visto en el Pleno del Congreso. No, para nada. Todos los temas de presupuestos y cosas los ha visto el señor Francisco Boza directamente con el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, él directamente. La propuesta es del IPD, vía Martín Belaúnde Locio. Por eso le pregunto, ¿a usted le llegó este correo? ¿Tomó conocimiento de esto? A ver, no. Ni el correo, ni la propuesta tal como me la planteas. Aunque Isla sí admite que el angelito del correo es Ángel Flores, asesor parlamentario que trabajó con él durante su presidencia. Bueno, yo rechazo cualquier imputación de esto, ¿no? Primero que desconozco el correo,
Si se refiere, cuando dice Angelito, es Ángel Flores, efectivamente es un técnico que ha trabajado conmigo desde que yo soy congresista de oposición, pero más allá de eso yo rechazo tajantemente cualquier gestión, intromisión entre un debate de un proyecto de parte nuestra, ¿no? Jamás. No es mi estilo, nunca lo he hecho. ¿Jamás Belaúnde Locio le solicitó a usted directamente que esto se viera? Nunca Belaúnde Locio. Yo le conozco a Belaúnde Locio por la campaña, ¿no? Él ha trabajado en la campaña nuestra del Partido Nacionalista cuando participamos como Gana Perú. Yo soy parlamentario desde la primera postulación del Partido Nacionalista, pero yo rechazo tajantemente, ¿no? Como se quiera, la modificación por la que abogaba Martín Belaúnde sí fue aprobada por el Congreso, aunque en otros términos, dentro de la Ley de Presupuesto 2013. De esta manera, el IPD pudo tener los 88 millones de soles para ejecutar el proyecto del Polideportivo El Elías Aguirre, que meses después, en mayo del 2013, ganaría Antalsis, la empresa para la que Belaúnde Locio decía dar la vida. ¿Qué hacía el jefe del IPD pidiéndole favores a un personaje cuya empresa estaba relacionada al concurso de uno de sus proyectos? ¿Por qué le estaban enviando esta información a Martín Belaúnde Locio, que estaba trabajando con la empresa Antalsis, que fue una de las empresas que integró este consorcio que al final ganó la buena pro de esta obra? La relación del Martín Belaúnde con Antalsis la desconozco. Eso sí, yo no te puedo afirmar si tenía o no relación con la empresa Antalsis. Pero usted es consciente de que esto despierta muchas suspicacias. Correctamente, como manifiestas y como estás haciendo tu trabajo de investigación, es correcto. Lo que yo te puedo decir es todo lo que acá en Estoy Operando en el Deporte hacemos, se cuelga en la web, la transparencia del caso, fue el único postor que postuló 3 veces y al final, por no cumplir con las metas de la factibilidad, lo que hicimos es anular el contrato y hacer una nueva licitación pública. En otro correo el 3 de diciembre del 2012, Boza le reenvía información a Bello del Real respecto al pliego de absolución de observaciones del proceso, que el IPD tenía que subsanar para seguir con el proyecto. Toda esta información terminó en la cuenta de correo de Martín Belaúnde Locio. En estos momentos hay un arbitraje solicitado por Antalsis para que el contrato se mantenga. ¿Usted no sabía que Martín Belaúnde Locio pertenecía a Antalsis, trabajaba para Antalsis, era accionista o socio de Antalsis? No. Como te digo, a Martín lo conozco, a la familia Belaúnde Locio la conozco muchos años, ¿no? Tras la pausa, los otros negocios en los que participó Antalsis de la mano de Martín Belaúnde Locio. Y todavía hay más después de la pausa, ¿no? Efectivamente, tenemos más sobre los negocios de Martín Belaúnde Locio. Regresamos.